Miguel Urbán, eurodiputado, cofundador de Podemos y líder de los anticapitalistas. Muy buenos días, Miguel. Buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo anticipas que acabará esta guerra diplomática con México? Porque a mí lo que me llama más la atención hoy es la alarma que dan los pediatras norteamericanos. Hablamos de una asociación que agrupa a 60.000 pediatras norteamericanos que dicen: los niños inmigrantes tienen ataques de ansiedad, están pasando por unos momentos complicadísimos porque temen que en cualquier momento sus padres sean detenidos o deportados. No somos conscientes de eso. Me pregunto si Trump se ha hecho esa reflexión. Bueno, yo creo que no es realmente una guerra contra México. Yo creo que hemos pasado de intentar combatir la pobreza a combatir a los pobres. O sea, realmente es contra la migración, contra gente que viene a buscar un futuro digno a Estados Unidos, pero también contra los propios estadounidenses que no tienen para pagar su sanidad, porque en Estados Unidos la sanidad no es pública, y no tienen para pagar un seguro, y les quitan lo poco que había hecho ya el gobierno Obama justamente para dar unos derechos mínimos a las clases populares norteamericanas. O sea, que yo creo que es un ataque realmente contra los pobres por parte de Trump, y no nos debería de sorprender mucho, no solo por lo que ha dicho en la campaña, sino lo que ayer mismo dijo justificando la tortura directamente y la vulneración sistemática. Podemos escuchar estas de declaraciones. humanos. Fue en una entrevista a la cadena ABC y efectivamente ha justificado la tortura para vergüenza de su propio partido, de los republicanos, que le han tenido que desautorizar. And if they don't want to do, that's fine. If they do want to do, then I will work toward that end. I want to do everything within the bounds of what you're allowed to do legally. But do I feel it works? Absolutely, I feel it works. Insisto, el Partido Republicano ha tenido que salir a decir que todo lo que se haga será legal, al margen de lo que pueda decir Donald Trump. Claro, pero Donald Trump no es cualquier persona, es el presidente de Estados Unidos y acaba de decir que justifica la utilización de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad y del ejército norteamericano. Algo que, por cierto, ya hicieron en Guantánamo, en Abu Ghraib, cuando directamente se condenaba a la tortura. Si ahora ya ni siquiera el presidente condena la tortura, no sabemos hasta dónde se puede llegar realmente esto, el muro, una serie de cuestiones que hasta el propio candidato, ex candidato presidencial McCain de los republicanos condenaba de una forma dura, pero al final hay que recordar que gracias a los republicanos es presidente también Donald Trump. Espero que los diferentes gobiernos europeos no le rían las gracias a Donald Trump, porque estamos viendo justamente como Theresa May está girando en ese Brexit duro, en ese Brexit orientado hacia la xenofobia y la xenofobia institucional de cierre de fronteras en Reino Unido, está girando hacia Trump, y yo creo que además con el ascenso de fuerzas como Le Pen en el conjunto de Europa, yo creo que nos vamos a unos escenarios complejos. Hoy, por cierto, Theresa May se reúne con Donald Trump en Washington. Paco, no sé si tienes algo que decir, si estás en desacuerdo o no con lo que nos decía ahora. Yo acabo de observar y decía, dentro de la legalidad, a mí me horroriza la tortura, la guerra, es obvio, ¿no? Pero hay que ir con cuidado porque Trump no es ningún tonto, no es ningún loco, no es un chiflado, ¿no? A mí no me gusta lo que hace con México, pero lo vengo diciendo, lo hace desde su derecho a hacerlo. Es decir, me parece vejatorio que pretenda además que lo paguen los mexicanos, me parece de aurora boreal, pero él puede levantar barreras, nos parecerá bien, mal o regular, los chinos levantaron la Gran Muralla, ¿no? En honor a la verdad hay que decir que este muro está levantadísimo y el que ha construido metros y metros de muro en los últimos años ha sido Obama. Sí, claro, pero Obama, mira, es que ocurre, Obama como era black and white, ¿no? Porque nunca fue negro, por cierto, y caía muy bien porque esta imagen progre, chico listo de Harvard, hecho a sí mismo, aunque era de familia acomodada, a mí me llama la atención eso, ¿no? Pero cae bien, ¿no? Es decir, el presidente negro, ¿no? Es un poco como Kennedy. Kennedy montó el lío de la guerra de Vietnam y es el icono de mi generación, Miguel, ¿sabes? Es verdad que Obama tiene el récord de deportaciones. Sí. Lo digo porque parece que todo esto haya llegado ahora con Trump. Guantánamo, oye, podría haber cerrado una orden. Eso se llama orden presidencial. Pones por la presente Barack Obama, presidente de Estados Unidos, ciérrese Guantánamo. Querido Paco, pero yo quiero decirte una cosa. El desafiar a México es el único país que ha invadido los Estados Unidos. Hay 30 millones, hay 30 millones de mexicanos.
hijos de mexicanos. Puede armarse la de Dios es Cristo. Los mexicanos están ofendiendo a un pueblo. Vicente Fox decía esta mañana, somos chiquitos pero picosos. Sí, mira, oye, vamos. Bueno, yo creo que al final lo que enardece es una especie de rebrote nacionalista identitario por ambas partes, que yo creo que no es bueno en absoluto. Yo no estoy defendiendo ni muchísimo menos a Obama y tampoco su política migratoria. Simplemente estoy diciendo que Trump va más allá, va mucho más allá de lo que ha hecho Obama, y sobre todo hay algo que me preocupa mucho, que es la estigmatización de una parte de la población, porque es un elemento central para dar gasolina a la xenofobia política. Y yo creo que eso está pasando también en Europa. Es el principio del bullying. Y hay que ser muy cuidadosos. El otro día tuvimos unas desgraciadas declaraciones de José Carlos Díaz. Vamos a recuperarlas, porque eran precisamente hablando de, bueno, pues de esa polémica renta universal. Saben que ofrece el Partido Socialista, ha hecho suya la propuesta de los sindicatos de una renta para los parados que llevan un año sin recibir prestaciones o que perciben el 75% del salario mínimo, pero no es para todos los ciudadanos que viven en España, sean españoles o no, tengan paro o no lo tengan, que es lo que propondría Podemos. Entonces, él respondía a la propuesta de Podemos con estas palabras. Si tú pones una renta básica aquí, ¿no? Vas a dejar total libertad de entrada de personas, porque supongo que los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda querrán venir todos aquí a tener una renta básica, ¿no? Entonces, si pones una renta básica, no es que pongas el muro de Trump, ¿no? Tendrás que poner francotiradores, porque es que llega un momento, ¿no? Bueno, pues decía que con la renta universal que propone Podemos, pues pasaría eso, que habría un efecto llamada. Luego ha pedido disculpas por estas palabras, dice que son desafortunadas, pero digamos que se ha equivocado en la forma, pero el fondo lo mantiene, ¿no? Yo creo que el problema es que al final estas palabras ayudan a una estigmatización de la población migrante, además justamente de la población africana en este caso, que yo creo que no ayuda en absoluto a lo que estamos viendo en el conjunto de Europa, y al final es que estamos viviendo en una especie de lepenización de los espíritus, ¿no? Y yo creo que eso es muy peligroso, y yo creo que representantes, en este caso del Partido Socialista, tendrían que ser cuidadosos para no alimentar este tipo de declaraciones que luego ayudan al crecimiento de brotes xenófobos en nuestra sociedad, y yo creo que por eso es muy importante no solo retractarse, sino que yo creo que el Partido Socialista tendría que ir mucho más allá, ¿no? Pero señor Urbán, yendo al fondo de la cuestión, sí que es verdad que se produciría un efecto llamada si se da una renta universal a todos los que viven en España, estén en paro o no, sean españoles o no, ¿no? Bueno, lo que estamos planteando y lo que están planteando otros países, lo digo porque aquí todavía ni siquiera lo estamos haciendo, pero en otros países se está haciendo. Por ejemplo, Escocia lo quiere poner en práctica, se está poniendo en el norte de Europa, en otros países también en práctica, la renta básica. En Euskadi se intentó hacer algo similar y no ha habido ningún tipo de efecto llamada. Bueno, el señor Maroto tuvo que retractarse justamente de unas declaraciones, tuvo que retractarse de unas declaraciones porque fue acusado por racismo de incitación al odio. Es que de verdad denunciáis por todo. Yo creo se retractó en las formas, pero no en el fondo. Porque en este programa nos dijo que ese efecto llamada en el País Vasco se estaba produciendo. Yo creo que es muy importante, justamente, vuelvo a decir, que no nos salgan Trumps ni en el Partido Popular ni en el Partido Socialista. Pero que no estigmaticemos... ¿No están ustedes contra Europa también? No, todo lo contrario. Bueno, yo he oído cosas que... No, todo lo contrario. Yo creo que la Unión Europea ahora mismo está en contra del proyecto europeo. La Unión Europea realmente existente que estamos viendo, esa Unión Europea que no está cumpliendo con sus propios acuerdos, con sus propios tratados, por ejemplo, con el cierre de fronteras... Un minuto. Termino esta y ya me... con cierre de fronteras, incumpliendo los acuerdos internacionales de los 28 países miembros que tienen acordados según asilo y refugio. No se está cumpliendo. Eso es otro elemento también, no solo de estigmatización, sino también de gasolina política para los Le Pen europeos. Estamos viendo que las políticas de austeridad están generando una desafección brutal en el conjunto de la ciudadanía europea hacia las propias instituciones, y que el Eurogrupo, que ni siquiera es una institución europea, que es un club, que hay que recordarlo, que es un club, diga
que el gobierno español va a tener que seguir haciendo recortes, como le dijo ayer a De Guindos, y De Guindos diga, sí, vamos a tener que hacer recortes, que limite la soberanía justamente de nuestro pueblo para poder tener una alternativa diferente a favor de las mayorías sociales, yo creo que genera desafección. Pero Miguel, lo que hemos visto en Grecia genera desafección. Si tú gobernaras mañana, ¿tú no aplicarías lo que te dice la Unión Europea? ¿Qué haría Podemos? Unidos Podemos, ¿qué haría? ¿De dónde sacarías la renta básica universal? ¿De dónde la sacarías? Haz las cuentas, explícanoslo, porque a lo mejor los periodistas no sabemos, no entendemos, criticamos, hacemos unos análisis incorrectos y es que no hemos llegado a comprender de dónde. Porque hay unos presupuestos, estos son lentejas. Si quieres las comes y no las dejas. ¿Cómo se hace? Eso es lo que me gustaría saber. 2 billones de euros. Deja que conteste. ¿Puedo responder en ese sentido? Mira, lo primero, hay que ver que la mayoría del gasto que hemos tenido, del gasto público y de la mayoría de la deuda pública que tenemos ahora mismo, ha ido justamente para pagar o para rescatar las pérdidas de negocios privados. Fundamentalmente la banca, pero no solo la banca. Hemos tenido el Castor, hemos tenido aeropuertos sin aviones, hemos tenido autopistas sin coches que hemos tenido que recaudar. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que en Grecia, que yo creo que es uno de los grandes exponentes de las políticas austeritarias europeas y de lo que supone, la deuda griega ha servido para salvar a los bancos alemanes y franceses. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dice Podemos, no lo dice otras organizaciones, con un informe que sacó justamente hace exactamente 6 meses. Nosotros lo que decimos es que uno de los elementos... No. Y con el rescate europeo a Grecia. Para salvar a bancos franceses y alemanes. Eso no lo digo yo. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que no es que sea las políticas griegas en la culpa de los bancos franceses y alemanes, defienda muchísimo. Déjame y te voy diciendo. Lo primero sería abordar la cuestión de la deuda. Yo creo que es una cuestión fundamental. Yo creo que hay que hacer una auditoría pública de la deuda. No es algo que diga tampoco yo, sino que lo dicen las propias instituciones internacionales. Auditoría que no hemos realizado en ninguno de los países que han recibido ningún tipo de ayuda. Primero, auditoría para saber en qué se ha gastado el dinero y si realmente esa deuda es nuestra o no es nuestra. Eso es un elemento central. Claro. Segundo, habría que modificar las propias reglas del Banco Central Europeo. O sea, nosotros no tenemos un Banco Central como teníamos antes que pudiera comprar deuda pública, que nos pudiera financiar una serie de elementos, no solo como la renta básica, sino otros tipos de derechos que yo creo que son fundamentales. Si no recuperamos soberanía en ese sentido, y esa soberanía es compartida, y eso significa modificar las reglas del propio Banco Central Europeo, no tendremos una financiación estable para hacer otro tipo de políticas, repartiendo mejor. Yo creo que nosotros lo hemos dicho, yo creo que aquí se reparte demasiado mal, pero no lo decimos nosotros, lo dicen las propias instituciones, otra vez europeas, que dicen que los tramos impositivos son malos en Europa, que además tenemos mucho peso sobre impuestos indirectos y no sobre impuestos directos, que son muy regresivos. Yo creo que ese tipo de cuestiones van haciendo... de menor número de impuestos, ¿no? No. Me consuela, ¿sabes? Yo estoy diciendo menos impuestos indirectos porque son profundamente insolidarios y más impuestos directos. Que quien tiene más, vas a pagar la renta Vamos a seguir, si os parece, que es algo porque bastante razonable. Quiero que escuche a Mario Jiménez, al portavoz de la gestora socialista, que se refería a Podemos como el populismo destructivo. También hacemos una apuesta radical por la democracia, que está siendo cuestionada en sus principios, en sus bases, en sus acuerdos fundamentales en nuestro país, cuestionando incluso las bases de nuestra estructura democrática y constitucional por un populismo destructivo que pretende debilitar nuestro sistema político. Bueno, poco entendimiento veo yo ahora mismo entre la gestora socialista y Podemos, entre Javier Fernández, el propio Mario Jiménez o Susana Díaz, si finalmente da el salto y se presenta a las primarias, ¿no? Hay poca sintonía. Bueno, yo creo que ellos han decidido tener sintonía y tener acuerdo con el Partido Popular. Se abstuvieron justamente para que Mariano Rajoy sea presidente. Y yo creo que es normal, porque entonces tiene un acuerdo político con las propuestas que está realizando, yo creo que la gran coalición que ahora mismo gobierna España, que en cierta medida gobierna Europa, que es una gran coalición del Partido Popular, de Ciudadanos y de la gestora del Partido Socialista de Susana Díaz. Entonces es normal que no tengan acuerdo con nosotros. Si hablamos de populismo destructivo,
levantar muros con francotiradores, eso sí que es un populismo verdaderamente destructivo. Intentar mejorar la vida de la gente y entender que tiene que haber bienes comunes como el acceso a la energía, la sanidad, la educación, la vivienda, el agua, que sean acceso universal para todas y para todos, yo creo que no es destructivo en absoluto. Es que ellos están precisamente haciendo eso, mejorando la vida de los españoles, mientras vosotros estáis con la pancarta en las manifestaciones, ¿no? Pero sin ninguna iniciativa parlamentaria. Bueno, yo creo que todo lo contrario. Las iniciativas parlamentarias ahora mismo del Partido Socialista ha sido que gobierne el Partido Popular de los recortes, que va a seguir aceptando justamente las imposiciones del Eurogrupo para seguir haciendo recortes a los derechos de la gente en nuestro país. Ahora hablaremos de Podemos, porque estamos, ya lo saben, a 6 días, ¿no?, de que se acabe el plazo para presentar, bueno, pues posibles candidaturas. Pero antes de eso, estábamos hablando antes de la carta que Luis Bárcenas le ha enviado a Raúl del Pozo, y leemos hoy en El Mundo, también en tu periódico, Raúl, que el PP de Valencia pagó la defensa de sus imputados en Gürtel con dinero público. Fue en la etapa de Alberto Fabra, del presidente Fabra, que dice no saber nada de este asunto. Vamos, es un escándalo que está generando muchísima controversia ahora mismo en las redes sociales, hasta el punto de que es uno de los temas más comentados esta mañana. ¿Qué tiene que decir Podemos al respecto? Bueno, yo no sé si Podemos, pero yo llevo mucho tiempo diciendo que en cierta medida el caso Gürtel es el caso del Partido Popular. O sea, que al final, y se demuestra una vez más, no solo pidiendo la nulidad del juicio por parte del abogado del Partido Popular, sino incluso pagando, como ha sacado justamente El Mundo, las minutas y los costes de los juicios de los encausados en la Casa Gürtel valenciano por parte del Partido Popular. Yo creo que es un caso más, una muestra más de que, por desgracia, la corrupción no ha sido una excepción en nuestro país, sino ha sido una forma de gobierno. Pero dice Mariano Rajoy que él no sabía, que desconocía que se había pedido por parte del abogado que defiende al Partido Popular la nulidad de la causa. Bueno, eso es verdaderamente sorprendente, pero también es sorprendente que el presidente de un gobierno, en medio de una subida de la luz histórica que está afectando a miles y miles de familias, nos diga que lo que hay que esperar es a que llueva para que baje, ¿no? Yo creo que a veces te sientes como que si te estuvieran tomando el pelo. El caso es que ha llovido. Sí, y veremos que realmente sí. Ahora no falta saber si baja efectivamente la tarifa eléctrica. Es que la primera parte de la predicción el desconocimiento. Ayer, justamente, gente de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético hablaban de que no dependía justamente de un tema meteorológico a la hora del precio, pero yo creo que la inacción, el no decidir tomar medidas para tasar un precio público, al menos para asegurar que el 17% de nuestra población que sufre pobreza energética deja de hacerlo, yo creo que es verdaderamente irresponsable por parte del presidente de un gobierno, y lo deja una banalidad de que llueva. O sea, Vamos a hablar de Podemos. Les doy 2 noticias que recoge hoy la prensa. El Confidencial dice que hay una operación Vescansa para que sea Carolina Vescansa la nueva portavoz de Podemos tras Vista Alegre. Y otra que nos cuenta La Razón. El PSOE va a limitar el poder del secretario general. Bueno, nos planteamos si eso es lo que también quieren hacer en Podemos, porque parece que hay coincidencia, por lo menos entre errejonistas y anticapitalistas, en que se debería limitar ese poder de Pablo Iglesias. Es una cosa disparatada, ¿no?, lo que está haciendo Podemos. A mí la verdad es que me llama la atención, ¿no?, desatar esta guerra de ambiciones personales para poder complacer las satisfacciones individuales o de grupos, ¿no? Me llama la atención en un momento que el PSOE está como está, en lugar de Podemos estar centrados, organizándose y negociando, es increíble. Es decir, lo que quiere Rejón es cargarse a Pablo Iglesias, pero no quedar como el malo de la película, es decir, que sea Pablo el que caiga por el precipicio, porque además yo lo entiendo, él se ha crecido después de la última votación. La gente, yo creo que los anticapitalistas se sabía... un ejercicio de neutralidad. Sí, no soy neutral. No me hagas de pablista. Yo no soy pablista, me hace gracia. No. La neutralidad, si es posible. Yo te hago un análisis. Podemos abrir una pregunta a la tercera pata de esta mesa, que es la de los anticapitalistas. Acepté con el Brexit, acepté con Trump y acerté con Rajoy y otras cosas, y que ganaría aquí mi Espinar, ¿no? Porque yo hago análisis político. Yo no hago análisis ideológico. Lo que anticipaba ahora es que el niño, que es Íñigo Rejón, es muy listo, quiere matar al padre, que sería Pablo Iglesias. No es el padre, porque
que eran como hermanos, ¿no? Compartieron director de tesis, eran muy amigos. Lo que pasa que la ambición personal, y luego yo creo que Íñigo tiene gente a su alrededor, como Sergio Pascual y otros, que tienen odio a Pablo Iglesias y a la gente que le rodea. Entonces ellos creen que tienen, y han sorprendido que tienen, los anticapitalistas tenéis un 10% más o menos, los errejonistas sacaron un 38%, y ahí en el errejonismo se une también toda la gente cabreada, que siempre hay gente cabreada, antisistema del antisistema, lo cual es la pera, ¿no? Y entonces en ese escenario de los antisistemas, Errejón tiene un porcentaje muy alto. Entonces me han dicho que la reunión que tuvisteis el otro día, pues Errejón llegó sin ninguna ganas de pactar nada, absolutamente nada. A mí me han contado justo lo contrario, que fue Pablo el que no tenía ganas de pactar y simplemente se invitó a leer. Yo lo que hasta donde sé, él quería pactar. A ver, él estaba en la reunión, claro. que nos sí, cuente. es el único que estaba, los demás hablamos de oídos. Sí, Miguel. Yo estaba en esa reunión. Yo le voy a quitar la razón a Rapel Marguenda, porque creo que en este caso nadie se va a cargar a Pablo Iglesias y nadie quiere cargarse a Pablo Iglesias, entre otras cosas porque su figura no está en disputa justamente en este Congreso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hemos pecado de ensimismamiento, hemos pecado de hablar demasiado de nosotros mismos, y lo que creo que tenemos que hacer, y lo que hemos propuesto algunos desde hace bastante tiempo ya, es hablar más de política, es hablar más de lo que necesita hacer Podemos para mejorar la vida de la gente y cómo lo vamos a hacer, porque eso es un congreso. Y al final el problema es que si al debate le quitas la política, parece que simplemente es una cuestión de sillones. Y yo creo que eso es muy malo porque genera desafección entre nuestra gente. Pero Miguel, no es una cuestión de sillones. Y por eso no. De verdad no es una cuestión de sillones. Y no lo digo igual por vosotros, pero sí que tengo que es la sensación de que es una batalla por el poder. Y de liberados. No, entre otras cosas. Revestida en fines más nobles. Mira, una batalla por el poder es lo que estamos viendo en el Partido Socialista, en donde hay una disputa directa y abierta por la Secretaría General y por la Ejecutiva del partido, con un golpe de Estado directamente orquestado y ahora teniendo una gestora. Eso no ha pasado en Podemos ni va a pasar. Ni se está cuestionando a Pablo Iglesias, ni se le va a cuestionar. Se va a apoyar, yo lo he dicho abiertamente, voy a apoyar a Pablo Iglesias como secretario general, pero un congreso es para debatir de la línea que tienes que tener, y eso hay que desdramatizarlo. Tenemos diferentes propuestas dentro de un mismo proyecto, y yo creo que nosotros, en este caso Podemos en Movimiento, somos los únicos que hemos puesto política encima de la mesa dentro del debate. A la reunión donde no solo estaba Íñigo, Pablo, Carolina, sino había 10 equipos, y yo creo que no hay que hacerlos de menos, fuimos los únicos que llevamos una propuesta. ¿Cuál era nuestra propuesta? 10 medidas para salir de Vistalegre con un plan para derrotar al gobierno de la gran coalición del PP, Ciudadanos y el Partido Socialista, y para democratizar Podemos. Nosotros teníamos una serie de propuestas que, más allá de ir en un documento conjunto o no, ir en una lista conjunta o no, teníamos que poder llevar en los diferentes equipos para ganar a quien ganara en los documentos, pudiéramos salir con un plan, y yo creo que eso es muy importante. Eso fue, o creíamos que era una labor de responsabilidad, por eso lo llevamos a la reunión. Vamos a seguir hablando con el resto de equipos para que por lo menos se lleguen a esos acuerdos. Turno para Ana, que es la única que no ha preguntado, y ya tengo que ir con Óscar Puente, que nos está esperando que en torno el alcalde a la Asamblea de Ciudadana de Podemos se ha montado una especie de enorme trampantojo, una especie de ilusión óptica donde nada es lo que parece. Empiezo por ahí. Dices, por ejemplo, nadie se va a cargar a Pablo Iglesias, nadie va por Pablo Iglesias, pero él mismo ha dicho que si su proyecto pierde, él se irá, no puede seguir. Entonces, ¿cuál es el plan si no hay más candidato a secretario general? ¿Habéis pensado? Porque nadie está hablando de ese supuesto, que yo creo que a la vista de la primera votación, que fue bastante, las fuerzas fueron igualadas, es bastante posible que suceda. Desde luego no imposible, en cualquier caso. Entonces... Bueno, yo creo que Pablo Iglesias ha presentado un documento que se llama Mandar Obedeciendo, ¿no? Yo creo que el título dice mucho. Además, era una cosa que lo hablaba el otro día con él, que nosotros lo llevamos también diciendo bastante tiempo, ¿no? Que necesitamos mandar obedeciendo. Pues justamente eso es lo que va a tocar después de Vistalegre, mandar obedeciendo. ¿Eso qué significa? Que Pablo Iglesias no va a dimitir, no puede dimitir y no tiene que dimitir. ¿Por qué? Porque hay un consenso en torno a su figura y a que lidere el proyecto dentro de Podemos. Otra cosa es que tenemos diferencias, que no sea el suyo, tenemos diferencias sobre
cómo hacerlo, sobre temas como descentralización, democratización de la organización, nuestra vinculación justamente con el Partido Socialista, con las instituciones, o sea que hay una serie de diferencias que creo que son legítimas, normales y que creo que enriquecen el debate político. Y justamente lo que toca es clarificarlas y hablar al final menos entre Íñigo, Pablo, Miguel o Carolina. Yo creo que eso es muy importante. No hablemos de acuerdos y también de desacuerdos. Pero no puede ser una reina madre. Es que lo que queréis es que sea la reina madre sin ningún poder y que mandéis vosotros e Íñigo Rejón y él sea la marioneta que se mueva. Soy republicano. No quiero una reina madre ni un rey padre. No lo quiero. ¿Podemos propiciar, Miguel, con tus buenos oficios, que Paco esté en Vista Alegre 2? Porque tiene muchísimo interés en proteger a la reina madre. Paco, si quiere estar, yo no creo. Voy a presentar una lista alternativa. Yo no sé si es lo normal. Los partidos políticos invitan a los periodistas, a los sindicatos. Sí, o sea, quien quiera estar en Vista Alegre, además, lo único que hay que hacer es meterse, sacar una entrada y puede ir cualquiera. Y luego, si alguien quiere ir acreditado como periodista, se pide y ya está. Los rejonistas no me quieren, así que no te preocupes. Los anticapitalistas espero que más. En 6 días haremos de dudas respecto a las candidaturas que se presentan.